Inclinemos nuestros rostros, vamos a colocar este tiempo precisamente en las manos de Él, en oración. Oh Padre Celestial, Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra deuda impagable y agradeciendo tu perdón en Cristo. Oh Señor, te pedimos que en esta mañana y en este encuentro contigo a través de nuestro servicio dominical, abras nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra y no solamente recibirla, sino que transforme nuestros corazones para que ellos y nosotros reflejemos, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Danos un corazón humilde y sensible, Señor, para que este mensaje no solo sea información, sino que sea una transformación que nos permita reflejar tu carácter perdonador, Señor. Que podamos responder a tu enseñanza con una disposición activa, Señor, con pasión y sobre todo con amor, y que todo lo que hagamos sea para darte toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos con nuestra serie sobre el poder de las parábolas. Y hoy, preparando esta semana, este tema que voy a compartir esta mañana con ustedes, mis hermanos, veía que aquí en la palabra de Dios encontramos una cantidad, un sinnúmero de personajes. Aquí en la Biblia, personajes que nos enseñan de una u otra forma muchas cosas respecto a nuestra vida cristiana. Son muchos los personajes, inclusive hay un plan de una serie sobre estos héroes de la Biblia, podríamos llamar. Y hoy quiero comenzar este mensaje hablando de un personaje. Voy a dar unas pistas para ver si dan a quién me refiero. Bueno, en los evangelios se menciona a este personaje. O sea, ya nos podemos situar que es un personaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? Allí en los evangelios lo mencionan como un líder natural, entusiasta, además portavoz del grupo. Actuaba con pasión, muchas veces por impulso, sin medir las consecuencias. Ya las pistas están bastante avanzadas para saber a quién me refiero. Formó parte del grupo, del círculo íntimo de Jesús, compartiendo esos momentos únicos de revelación y enseñanza. Bueno, la última pista, esta sí ya no se pierde. No olvidemos que este personaje estaba casado, pues los evangelios mencionan la curación de su suegra. ¿De quién estamos hablando, mis hermanos? Pedro, el apóstol Pedro. Sí, estamos hablando precisamente de él, del apóstol Pedro, ese discípulo que refleja tanto nuestras debilidades como nuestro potencial en Cristo. En él vemos ello. Imaginemos por un momento allí a Pedro con esa sinceridad en su corazón y siempre buscando hacer algo para agradar al Señor.
acercándose a Jesús en un momento con una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho en alguna oportunidad. Se acerca Pedro a Jesús y le pregunta: ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Bien, vamos allí al Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 18. Y acompáñenme al versículo 21 del capítulo 18. Dice: entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7 veces? Aquí vemos algo particular, mis hermanos, y es la generosidad de Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque en la tradición rabínica de la época se sugería que perdonar 3 veces a la misma persona era suficiente. Y aquí Pedro dice hasta 7 veces, ¿sí? Él pensaba que estaba siendo extremadamente generoso y espiritual, usando ese número 7, que simboliza plenitud y perfección. Pero miren la respuesta de Jesús, versículo 22. Dice: Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Aquí hay un simbolismo, mis hermanos. 70 veces 7. No es ese límite numérico, porque diríamos: bueno, entonces yo perdono a mi hermano hasta 490 veces, ¿verdad? Sería ese literalmente entendiéndolo así. Pero es una forma simbólica de decir siempre, sin límites. Jesús enseña que el perdón no debe ser una transacción numérica, contable, con cálculos, no, sino una disposición constante del corazón. Por eso es sin límites. Con estas palabras, Jesús nos abre la puerta a un mundo donde el perdón no se mide por un conteo matemático ni numeración, sino se mide con la inmensidad de la gracia de Dios. El perdón no es una transacción limitada. Es un estilo de vida, un reflejo del corazón del Padre. Y para que nadie quede con dudas, entonces Jesús nos relata una historia, una parábola que nos muestra una realidad y que revela esa grandeza de la misericordia de Dios. Una historia que nos confronta, una historia que nos sacude y que nos invita a vivir el perdón como Él lo ha vivido con nosotros, el perdón. Ahora bien, permítanme introducirnos ya, vamos a ver la parábola del día de hoy, con una pregunta para todos. ¿Tú sabes lo que significa deber algo? ¿Tú has tenido deudas? ¿Ninguno? Bueno, no levantemos la mano, pero sabemos que todos de una u otra forma hemos tenido deudas. Y obviamente cuando hablamos de deudas, inmediatamente pensamos en dinero, pero no olvidemos que también podemos tener deudas, por ejemplo, con algún compromiso pendiente. Esa es una deuda.
tengo pendiente algo por hacer o una promesa incumplida. Es una deuda, tengo que cumplirla, estoy en deuda. Pero tomándolo desde el factor económico, Jesús nos cuenta entonces una historia de un siervo con una deuda impagable, y de cómo fue perdonado, pero también de cómo ese perdón no transformó su corazón. Hoy veremos que el perdón recibido de Dios no solo es un regalo, es también una responsabilidad para nosotros. Perdonar como hemos sido perdonados. Bien, vamos entonces a nuestro texto, base de este mensaje, allí mismo, capítulo 18, a partir del versículo 23. Aquí en la Biblia, en esta versión nueva de las Américas, el título es Parábola de los dos deudores. Dice así la palabra del Señor. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí en esta versión está entre paréntesis 216 toneladas de plata. Eso era lo que equivalía los 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Bastante parábola, a veces como muy fuerte, como uno dice: no es posible que esto suceda. Pero vamos a trabajar o vamos a estudiar y meditar en esta parábola. Comenzando con el versículo 23, dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Recordemos que gran parte de la enseñanza de Jesús acerca del reino de los cielos lo da en las parábolas, ¿no? Todas las que hemos visto en la serie, siempre viene el mensaje: el reino de los cielos es como, y viene y relata la parábola. Muy bien. En la parábola actual, Jesús presenta la actitud de Dios
o sea, la representación, un rey con relación al perdón de sus súbditos y entre ellos los siervos. A ver, todos los ciudadanos de un reino, allí en el antiguo, en ese momento, en ese tiempo, todos los ciudadanos eran siervos, en el sentido, de que debían tener la lealtad, una lealtad absoluta al rey, todos. En ese sentido, tanto los nobles, o sea, la nobleza del reino, eran también siervos, igual que los sirvientes de la más baja, ya vemos allí, categoría, también eran siervos ante el rey. A ver, en esa época el rey nombraba personas, algunos lo llamaban gobernadores, sobre las varias provincias del reino. Siempre un reino tenía diferentes provincias. Y la principal responsabilidad de esos gobernadores era recaudar impuestos a nombre del rey. Esa era su tarea principal. Y fue quizás con relación a tales impuestos que el rey quiso hacer cuentas, como dice allí, cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. El hombre, el primer siervo que nos menciona aquí la parábola, pues definitivamente era alguien de alto rango, ¿sí? Era probablemente o uno de esos gobernadores, o tenía que ver siempre con algo de recaudar impuestos. Esto lo deducimos de que él era también una persona rica, ¿sí? Porque está hablando de 10,000 talentos, o sea, una deuda. O sea, tiene que ser una persona muy importante. Mientras que el consiervo, a quien se negó perdonar la deuda, era relativamente pobre, ¿sí? Por lo que podemos considerar. Ahora, el hombre que le debía 10,000 talentos al rey, probablemente sí era un funcionario recaudador de esos impuestos, y tal vez la deuda también tenía que ver con que se había quedado con parte de esa recaudación. En cualquier caso, se trataba de un individuo con una gran responsabilidad que debía una gran cantidad de dinero al rey. Esta ocasión tal vez era regular y periódica, o sea, como un ejercicio del rey de llamar a cuentas a ver cómo iban sus finanzas en las diferentes provincias. Ahora bien, ya tenemos un contexto general, ahora sí vamos a profundizar y los invito a que me acompañen a ver 5 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado Perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. Ya sabemos, mis hermanos, tenemos una idea principal, que es central, que la repetiremos durante el desarrollo del mensaje. Y en esta ocasión, la idea principal es el perdón recibido de Dios nos obliga a perdonar de corazón a nuestros hermanos, reflejando la misericordia divina en nuestras relaciones. Bien, empecemos con el primer punto, allí para que tomen nota en su guía, la deuda impagable del hombre. Allí tenemos como el complemento y que siempre siguiendo la metodología que hemos llevado en esta serie de las parábolas, como punto A, el pecado nos deja en bancarrota espiritual.
Dice el versículo 24. Al comenzar a ajustarlas, ¿qué estamos ajustando? Las cuentas que estaba haciendo con sus siervos. Le fue presentado uno que les debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Muy bien. Entonces Jesús comienza esta parábola mostrando a un siervo que debía 10,000 talentos. Es una cifra incalculable e imposible de pagar. ¿Por qué? Vamos a ver cuánto significa esos 10,000 talentos. A ver, los valores monetarios, bueno, cambian y es difícil calcular porque a través de la historia pues hay diferentes valores en cuanto a esto. O sea que no es posible calcular con exactitud cuánto valdría una moneda determinada de una sociedad antigua en dinero actual. Bueno, además ese no va a ser el punto central de nuestro mensaje. Sin embargo, los registros históricos nos ofrecen, digamos, una luz, considerable luz, sobre el inmenso valor que 10,000 talentos habrían tenido allí en la época de Jesús. Bueno, por documentos históricos de la época, se ha determinado que, escuchen bien, el total de los ingresos anuales de las provincias de Idumea, Judea, Samaria y Galilea, recolectados por el gobierno, o sea, todos los impuestos del año recolectados por el gobierno romano de esas 4 provincias sumaban 900 talentos. Con base en esas cifras, 10,000 talentos ascienden a más de 11 años de impuestos de esas 4 provincias. Ya comenzamos a ver la dimensión de lo que significaba esa deuda. Es como si a alguno de nosotros nos tocara pagar la deuda externa del país, Colombia. Imposible. Actualmente esa deuda externa está por 326,483 millones de dólares. Es decir, más o menos 1,192,6 billones de pesos. Estamos hablando del equivalente al 64,7% del PIB, del Producto Interno Bruto. Es una barbaridad. Y una persona, a ver, ¿quién puede pagar ello? ¿Quién puede pagar eso? De ahí que el planteamiento de Jesús en la parábola era que el hombre debía esos 10,000 talentos, que era una deuda incalculable e impagable. Así como 70 veces 7, que mencioné al comienzo, así como esas 70 veces 7 representa una cantidad ilimitada de tiempo, 10,000 talentos representa una cantidad ilimitada de dinero. Muy bien. Ahora bien, esa deuda incalculable, impagable, representa la deuda por el pecado que todo ser humano tiene con Dios. Representa eso. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo convence de pecado a alguien, ese momento especial de convicción de pecado, esa persona se enfrenta con una realidad de que la extensión
de su pecado está mucho más allá de la comprensión y que es humanamente impagable la deuda de nuestro pecado. Impagable. Así es que la bancarrota espiritual total de toda persona, de todo descendiente de Adán, le hace imposible pagar esa deuda ilimitada en la que ha incurrido por causa del pecado. Es imposible. Ahora bien, esa deuda representa nuestra condición espiritual. El pecado nos deja en quiebra total delante de Dios. No hay esfuerzo humano que pueda salvarla. Podemos ver personajes allí en la Biblia, Job, Esdras, el mismo rey David, reconocieron esa realidad al confesar que sus pecados eran tan grandes que llegaban hasta el cielo. Así también nosotros, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, entendemos que no podemos pagar nuestra deuda. ¿Cuál es entonces el único camino? Pues es postrarnos ante Dios, reconocer nuestra bancarrota espiritual, arrepentirnos y clamar por misericordia. Así como lo veíamos en la parábola del publicano, ¿recuerdan? Allí en el templo, él se daba golpes de pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, pecador. Debemos reconocer que nuestra única esperanza está en la gracia divina para pagar esa deuda del pecado. Y dice el versículo 26, entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Bueno, que cayera allí al piso, al suelo, postrándose, pues frente al rey, eso era algo como común, ¿no? Como reverencia a él, inclinarse a él. Pero en este caso, en la parábola, Jesús nos dice que fue un acto de sumisión total. O sea, sí fue real ese momento. Entregarse por completo en manos de la misericordia del rey. Él ya sabía que no podía pagar la deuda, solamente clamaba misericordia al rey. Este hombre era culpable y estaba condenado, devastado y auténticamente arrepentido. No tenía defensa, ni siquiera ofreció algo, ni dijo: no, eso yo no le debo tanto, majestad, no, él no dijo nada de eso, simplemente reconoció su deuda y le dijo: tenga paciencia conmigo, todo se lo pagaré. De la misma manera, el pecador, confrontado por el Espíritu Santo, confrontado por el mismo Evangelio y por esa convicción de pecado, todos aquí sabemos de qué estamos hablando, convicción de pecado, lo que significa, debía reconocer que es culpable y que está condenado delante de Dios, y de igual modo su única esperanza es humillarse, arrepentirse, confesar su pecado y arrojarse a la misericordia de Dios en Jesucristo. Es la única alternativa, la única salida. Y voy a mencionar una reflexión para terminar este punto. Cada punto voy a tener una reflexión y una frase de cierre de cada punto. La reflexión para este punto, mis hermanos: la deuda del pecado no se paga con resoluciones humanas ni con buenas intenciones.
Solo la misericordia de Dios en Cristo puede cancelar lo que es impagable. Y la frase de este punto es: nuestra deuda era impagable, pero Dios nos alcanzó con su gracia. Vamos al segundo punto. La misericordia ilimitada del Rey. La misericordia ilimitada del Rey. Punto A. El perdón de Dios es abundante y gratuito. Recordemos la idea principal. El perdón recibido de Dios nos obliga a perdonar de corazón a nuestros hermanos, reflejando la misericordia divina en nuestras relaciones. Versículo 27. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Esta es una extraordinaria ilustración del amor compasivo de Dios por el pecador, por ese pecador auténticamente arrepentido que se arroja sobre la misericordia divina. El hombre solo pidió paciencia para poder tratar de pagarle esa deuda al rey. Pero en lugar de eso, el monarca, este rey, le liberó, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que Dios hace con la deuda del pecado de quienes vienen a Él, en ese arrepentimiento sincero, humilde. Hago aquí un paréntesis, mis hermanos. Debo señalar que esta parábola no tiene la intención de presentar, digamos, todo el aspecto de la salvación. No es esto lo que significa esta parábola. El propósito de nuestro Señor aquí fue ilustrar un asunto sobre el perdón entre creyentes. Y la historia se limita a esa idea, el perdón. Simplemente representa a un hombre con una deuda impagable que busca misericordia y que recibe en abundancia. ¿Sí es claro? Que de pronto digo, bueno, lo perdonó todo, está hablando de la salvación. No, estamos hablando del perdón. Así las cosas, el rey, allí movido por su compasión, perdonó la deuda completa. También es importante ese aspecto, ¿no? Completa. No dijo, bueno, está bien, el 50%, te perdono el 50%. No, el perdón fue completo. El siervo pidió paciencia para intentar pagar, pero el rey le concedió algo mucho mayor: libertad y perdón total. Y así, mis hermanos, así obra Dios con nosotros. No solo nos da tiempo, sino que nos concede gracia. No solo nos ofrece paciencia, sino que nos otorga perdón eterno en Cristo. La deuda que jamás podríamos pagar fue cancelada en la cruz. Esa deuda impagable por parte de nosotros, ese pecado, fue cancelado allí en la cruz. La reflexión de este punto: el perdón de Dios no es parcial ni condicionado, es completo, abundante y gratuito. Y ese perdón
debería transformar nuestro corazón en gratitud y misericordia hacia los demás. La frase, para cerrar este punto: el rey perdonó por compasión, su misericordia es nueva cada mañana. Su misericordia es nueva cada mañana. Vamos al punto 3. La tragedia de la falta de perdón. La tragedia. A. El contraste entre lo recibido y lo negado. Dice el versículo 28. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Ahí es la parte difícil de comprender, ¿no? Pero por eso esta parábola es tan interesante, ese contraste. El siervo perdonado salió allí de la presencia del rey y dice que encontró a un consiervo que le debía una cantidad mínima. 100 denarios representan el salario de 100 días para un trabajador. No sé si recuerdan también cuando vimos la parábola allí del hacendado que tenía que recolectar la vid y entonces salía a buscar obreros y salió a las 6 de la mañana, a las 9, ¿recuerdan esa parábola? Y les ofreció un denario por el trabajo o por la jornada del día. Ese era el equivalente allí, un denario por el trabajo de un día. O sea que era mínimo la deuda, era mínima la deuda de este consiervo, una suma realmente ínfima comparada con los 10,000 talentos. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de talentos y de denarios, ¿sí? Denarios, dice allí, 100 denarios. Bueno, estaba buscando porque siempre quedó como el equivalente, ¿no? Como para ponerle más énfasis a esto. Estaba buscando allí el significado de talento y denario. Bueno, encontraba que lo voy a compartir. La principal diferencia del valor y en el contexto dice: un denario era el salario diario de un trabajador, una moneda pequeña, mientras que un talento era una unidad de peso, o sea, una moneda más grande, equivalente a unos 6,000 denarios. O sea, 6,000 denarios es equivalente a un talento y este señor le debía 10,000 talentos. Bueno, ahí estuve mirando, calculaba un monto impagable, incalculable. Bueno, a pesar de que la segunda deuda era muy pequeña en comparación con la primera, no obstante, esa deuda era real, ¿no? No de realeza, sino que era realista, era real. O sea, ese consiervo debía esos 100 denarios. O sea que sí había una falta por parte de la persona que debía, ¿no? Digamos que esto representa un agravio verdadero cometido por un creyente contra otro creyente. No le pagó cuando se había comprometido a hacerlo en esa oportunidad. O sea, si esa ofensa no fuera real, pues no necesitaría del perdón, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús no estaba enseñando que los pecados contra los hermanos en la fe o contra alguien más eran insignificantes, sino que son ínfimos en comparación con los agravios
que cada uno de nosotros ha cometido contra Dios y por los cuales Él nos ha perdonado sin reservas y completamente. Ahora bien, en lugar de mostrar compasión, ¿qué hizo este personaje? Lo tomó del cuello y lo envió a la cárcel. Jesús muestra aquí la irracionalidad y la dureza del corazón humano. Alguien que ha recibido un perdón incalculable, pero se niega a perdonar algo pequeño. Este tipo de comportamiento parece impensable e incluso extraño, y es difícil creer que alguien pueda actuar de esa manera. Y eso es exactamente el argumento que el Señor le dio a Pedro y a los demás discípulos, que los cristianos no estén dispuestos a perdonarse unos a otros. Eso es impensable, es extraño. El funcionario subordinado, ¿qué hizo? También le suplicó. Cuando él le cobró y lo agarró por el cuello, él le suplicó exactamente con las mismas palabras que el acreedor había usado frente al rey. Le dijo allí: ten paciencia conmigo y te pagaré. Mira que cuando uno dice, bueno, él acababa de salir allí del rey y había pronunciado esas mismas palabras frente al rey. ¿Cómo no dice uno, bueno, me está diciendo lo mismo que yo acabo de decir? ¿Y cuál fue el resultado de lo que yo dije? Me perdonó. O sea, ¿cómo es que no lo va a perdonar? Este contraste, mis hermanos, es una advertencia para nosotros. A veces, como creyentes, olvidamos la gracia recibida y tratamos con dureza a nuestros hermanos. Guardamos rencor, de pronto alimentamos resentimientos y nos negamos a perdonar ofensas que, comparadas con lo que Dios nos ha perdonado, son cosas muy pequeñas, son insignificantes. Viene entonces la reflexión de este punto. Negarse a perdonar es una tragedia moral. Es incoherente con la vida cristiana y destruye la comunión de la iglesia. El perdón recibido debe reflejarse en el perdón otorgado. La frase cierre de este punto: negarse a perdonar es incoherente. Perdonados para perdonar. Es el título de nuestro mensaje. Cuarto punto: la disciplina del Padre Celestial. Dios corrige, como punto a sus hijos para restaurar la comunión. Recordemos nuestra idea principal. El perdón recibido de Dios nos obliga a perdonar de corazón a nuestros hermanos, reflejando la misericordia divina en nuestras relaciones. Versículo 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Como sabían, los demás consiervos allí se enteraron, obviamente, y sabían de esa gran deuda que el rey había perdonado al primer siervo y del posterior trato que le dio al siervo endeudado. Actuando
como si tuviera derecho de ser menos piadoso y compasivo que el soberano. O sea, los consiervos con toda razón se indignaron porque este hombre en realidad se había puesto por encima del rey. El rey lo perdonó y él se puso por encima del rey y no perdonó. Entonces, eso fue lo que los llevó a entristecerse e ir allí al rey a contarle lo que había sucedido. Por eso entonces, cuando vieron lo que pasaba, fueron y refirieron a su señor todo lo que estaba sucediendo. Mis hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, también deberíamos entristecernos cuando un hermano en la fe no perdona, porque su dureza de corazón también provoca discordia y división dentro de la iglesia. Empaña su testimonio delante del mundo y entristece profundamente al Señor mismo. Como era de esperarse, ¿qué pasó? El rey se enfureció al enterarse de esa noticia. Versículos 32 y 33 dice: entonces llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y bueno, y endurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Bueno, entonces el Señor se enojó, por supuesto, y dice allí que le entregó a los verdugos, diríamos, más bien que algunas personas que lo iban a acosar o a maltratar de cierta forma. En la primera ocasión, la petición de paciencia del primer siervo movió al rey a compasión. Ahora la negativa del hombre de perdonar a su consiervo, pues obviamente provocó que estuviera enojado. Y debido, mis hermanos, a que Dios es santo y justo, siempre se enoja contra el pecado, porque es justo y santo, incluso con el pecado de nosotros, sus hijos. Pablo expresó algo de este tipo de ira justa realmente hacia aquellos miembros de iglesia no arrepentidos en la iglesia de Corinto, cuando expresó que si seguían en pecado iban a hacer que él fuera a ellos con una vara. Mira cómo dice Primera de Corintios 4:21. Primera de Corintios 4:21. Dice: ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De mansedumbre. Dios siente indignación santa siempre que un cristiano peca. Dios se siente. Y allí pueden tomar nota Salmo 6 para leer en casa. ¿Sí? Con base en eso, Dios siente indignación santa siempre que un cristiano peca. Y como castigo por su pecado, el siervo fue entregado a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, es decir, hasta que tuviera un cambio de corazón y perdonara a su hermano ofensor, razón por la cual el rey quería que pagase. No estamos hablando de físicamente los 10,000 talentos,
sino que cambiara totalmente, completamente su corazón y perdonar allí a su consiervo. Mire, alguien dijo esta frase, abro comillas: el que no puede perdonar a otros rompe el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Jesús entonces enseña que Dios disciplina a sus hijos cuando se niegan a perdonar. No lo hace por odio, sino por amor, para restaurar esa santidad y esa comunión con Él. La falta de perdón trae consecuencias. Si alguien aquí, mis hermanos, no ha perdonado a alguien, eso es una carga. Esto trae consecuencias, nos hace perder la paz. Y esa es la disciplina divina. Y esto también nos lleva a ese rencor o eso que tenemos dentro, también nos lleva a un estancamiento espiritual, porque no hay una libertad, estamos allí oprimidos por ese pecado. En el libro de Hebreos, el Señor nos recuerda que Él nos ama y que por ese amor Él nos disciplina. Como dice allí en Hebreos 12, 5, 6. Dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por hijo. Dios no tolera que sus hijos vivan en esa dureza de corazón, porque eso contradice la gracia que hemos recibido. La reflexión de este punto: la disciplina de Dios es un llamado a volver al camino del perdón. No podemos recibir misericordia y negarla a otros. El Padre Celestial espera que reflejemos su carácter en nuestras relaciones. Y la frase de este punto: el Señor disciplina porque ama. Su corrección nos restaura en santidad. Y vamos al último punto. Punto 5, el llamado al perdón de corazón. El llamado al perdón de corazón. Como complemento, punto A, el perdón auténtico es reflejo del Espíritu Santo. Y Jesús entonces concluye esta parábola diciendo allí en el versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Cada uno a su hermano. Mis hermanos, el perdón verdadero no es superficial ni condicionado. No, es un perdón que restaura, que genera confianza nuevamente, que refleja la obra del Espíritu Santo en nosotros. Perdonar no significa olvidar, ni tampoco minimizar el pecado, pero sí implica soltar la amargura, soltar el resentimiento. Por eso
Sí, el perdón auténtico diríamos que es sobrenatural. Solo es posible cuando el Espíritu Santo gobierna en nuestro corazón. Es Él quien actúa para que nosotros podamos perdonar. La reflexión de este punto, el perdón es la imagen de Dios en nosotros. Una iglesia que perdona de corazón es una iglesia que refleja el reino de los cielos. Y la frase para cerrar este punto, el perdón auténtico es obra del Espíritu. Queremos perdonar como Cristo nos perdonó. En conclusión, mis hermanos, terminamos aquí este mensaje. Bueno, ¿qué aprendimos en estos minutos, en esta mañana? ¿Qué aprendimos sobre esta parábola? Bueno, aprendimos que así como el rey perdonó una deuda impagable, Dios nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados. ¿Cómo entonces podemos negarnos a perdonar a nuestros hermanos? Aprendimos que el perdón no es opcional, es la evidencia que hemos entendido la gracia que recibimos del Señor. Hoy el Señor nos hace un llamado, mis hermanos. Si alguien tiene algo, hay unos lazos o unas cadenas, hay que soltar esos lazos de rencor y poder restaurar relaciones quebradas y a reflejar en la iglesia la misericordia que nosotros hemos recibido. Eso es lo que debemos reflejar, la misericordia que hemos recibido. El compromiso es claro. Vivir como una comunidad que perdona de corazón, porque hemos sido nosotros perdonados y hemos sido perdonados eternamente. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Señor, gracias Dios por recordarnos hoy que hemos sido perdonados de una deuda impagable. Hoy te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón perdonador para que nada interrumpa nuestra comunión y gozo contigo, Señor. Ayúdanos a recordar que cada vez que alguien peca contra nosotros, nosotros hemos pecado múltiples veces contra ti, Señor. Y siempre hemos hallado perdón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca para soltar todo resentimiento y vivir en la libertad de tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca para ser una iglesia que refleja tu perdón y tu amor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.